Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se percibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos o instalaciones eléctricas. Prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa y sistemas de protección social, como el desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales. En México existen tres categorías de impuestos: los municipales. Estos son los tributos en favor de los gobiernos locales. Estos son los que pueden ser a tu ciudad o... Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se percibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Impuestos.
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no... Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes, que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo. Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes, que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se percibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar. Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos.
Por eso conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no... Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se percibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias. Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará
si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no... Buen día, tarde, noche, a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Lino Trejo Vargas, del equipo 1, formado por Fernanda Guerrero, Yuxini Bisuet, Axel Vega, Miguel Espriella y Evelyn Noriega. Y hoy hablaré sobre cómo hacer el cálculo sobre la renta en sueldos y salarios. Antes de empezar con el cálculo, daré una breve explicación de algunos conceptos como el sueldo y el salario, la diferencia entre estos, impuestos y más cosas acerca del ICR. Sueldo y salario se refieren a la remuneración de un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso, conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Como podrás ver en estos momentos, te muestro una tabla sobre el sueldo y el salario. Podrás ver que la definición es la misma, pero sus características son diferentes. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes, que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que en otro. ¿Qué es el salario? El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se percibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos o instalaciones eléctricas. Prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa y sistemas de protección social, como el desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales. En México existen tres categorías de impuestos: los municipales. Estos son los tributos en favor de los gobiernos locales. Estos son los que pueden ser a tu ciudad o